Sean muy bienvenidos a este nuevo video y streaming de Spider Store. Esto lo estamos haciendo en streaming en este momento, pero si lo estás viendo de YouTube, les recordamos que estamos haciendo estos streaming todos los jueves a las 7:30 de la noche. Horario Chile. Horario de Chile, así que ojo con eso. Para que en el fondo se conecten y vean todas las, no sé, noticias o unbox que hacemos pruebas de productos y vamos a ir viendo algunas cosas como lo que vamos a ver ahora. Que en este caso nos interesa ver los diferentes tipos de switches mecánicos, que en este caso son Cherry. Hay más switches de los que vamos a ver acá, pero en este caso nos vamos a enfocar en los más populares, se podría decir, de esta marca, de la marca Cherry. Pero después en los otros videos y en los otros streamings vamos a ir tocando quizás otros temas, vamos a ir viendo otros switches, etc. En este caso, comentar que Cherry es una marca alemana que provee de estos tipos de switches y cada switch tiene diferentes tipos de características, ¿no es cierto? Cherry MX o Cherry es lo mismo. Ya para el caso Cherry MX son en los switches Cherry, pero nos vamos a referir como Cherry Tactile Grey, que sería lo mismo. Ya para los que podrían llegar a tener alguna duda, yo la tuve en un principio, decía Cherry Red es lo mismo que Cherry MX Red. Claro. Cherry será por la cereza o por otra cosa, ya dijimos Sí. que es por la marca alemana. Algunos switches sirven para más una cosa que otra, pero al final es tema de gusto, como lo vamos a ver, pero lo que queremos hacer ahora es darles toda la información de estos switches para que ustedes después, cuando quieran adquirir un teclado o cambiar el switch, como lo vamos a ver en algunas alternativas, puedan escoger el que más les guste o el que más se adapte a sus necesidades, ¿no es cierto? Tú en este caso, Salaberry, ¿tienes algún switch así como favorito en un principio? Mira, en un principio cuando recién se inventaron los teclados mecánicos, Ya. o se popularizaron, mejor dicho, me gustaba harto el Cherry Red. El Cherry Red. El Cherry Red, era mi preferido. Perfecto. Pero ahora está haciendo el Speed un poco más mi predilecto. ¿Ah, sí? Sí, es que han ido innovando de todas formas los switches. Sí, de todas maneras. Sí, yo me conocía como unos 5 cuando recién salieron y ahora ya hay bastante más. Así Ya, que súper. me parece increíble. Mira, vamos a ir viendo las características, a ver si de repente con esta información, porque no creo que te los conozcas todos, no sé. No, todos no. Sí. Puedes cambiar de opinión o te interese de repente probar alguno más que otro. Sí, no sé. claro, probémoslo. Como pueden ver, aquí nosotros tenemos 12 switches o 12 teclitas que cada una tiene un switch diferente. Aquí partimos con la Cherry Silent Black, la Black, Silent Red, Speed Silver, Green, Blue, White, Tactile Gray, Clear y Brown. Todo esto los vamos a estar probando y vamos a comentarles qué significa aquí cada uno de ellos. Antes de entrar de lleno en esta prueba, comentarles, por supuesto, yo creo que a estas alturas ya como que todo el mundo sabe, pero a modo de conocimiento general, los teclados mecánicos, a diferencia con los teclados de membrana, son mucho más duraderos, tienen una mejor respuesta táctil y, como dijimos, tienen varias características que una membrana, en este caso de silicona, que es una única pieza que hace contacto con posteriormente la placa que viene abajo de circuito. Esa membrana de silicona en el tiempo se gasta, se rompe incluso, sí. Y hasta ahí nomás llegó el teclado, a menos que uno lo abra, se consiga esa pieza en particular, que es muy complicado de conseguir, así es que mejor ahí ya cambiar el teclado. En este caso, de por sí los teclados mecánicos tienen una durabilidad que incluso se mide en millones de clics. Que decirlo, igual pueden fallar, ¿ya? Sí. Y ahí podemos ver las alternativas que pueden existir para solucionar ese problema o de lleno a ver si se tiene que cambiar el teclado o no. Pero en este caso, los teclados mecánicos en este momento son los más populares, tienen mayor durabilidad y, como vamos a ver, tienen diferentes características para que uno pueda, en el fondo, suplir las necesidades o los gustos de cada persona. Ahora lo que nos vamos a enfocar en hacer las pruebas táctiles de cada tipo de switch y vamos a ir comentando más o menos de qué se trata. A mí me gustaría comentar que en este caso nosotros tenemos diferentes tipos de switches. Esta, digamos, tester tiene estos switches que afortunadamente, fíjate,
Oh, Mira, los voy a sacar todos en un principio. Les voy a comentar a mi modo de parecer cuáles son los switches que de repente podrían ser no tan populares por lo que se está llevando a cabo hoy día el área como gaming y en este caso quizás también de escritura. Cada switch tiene diferentes características. El primero es el tipo de switch. En este caso, vamos a ver, puede ser táctil o lineal. ¿Ok? ok. También hay táctiles pero con clic, que lo vamos a ir viendo. También vamos a ver la fuerza que se necesita para apretar la tecla. Para la ¿ya? activación. Exactamente, Claro. es como la resistencia de la tecla. Posteriormente, el ruido que produce, el pre-recorrido, el recorrido y finalmente la durabilidad. Esa ha sido la prueba de todos los switches. Quisimos ir uno por uno, bien ahí de manera meticulosa, pero ¿por qué me quise detener en particular, por si lo notaron, entre el red, el silent red y el blue? Porque como dijimos, el blue y el red son uno de los más populares. Claro. De hecho, este mismo teclado que tengo yo acá, que es el HyperX, según esto, mira, tú escribe un poquito y dime cuál crees tú que sería el switch. Una hora después. Bueno, obviamente es clicky, Ya. ¿no es cierto? Por lo tanto debe ser táctil. No me cuesta mucho presionarlo. Ujú. Yo creo que me inclino más por el blue. Ya, ¿quieres ver si es el mismo? Prácticamente lo mismo, a ver. Ya. Sí, no. no es un No, red. claro. Claro. Mira, acá, bueno, obviamente uno lo puede ver. Uno saca en este caso, sacamos esta teclita. Era blue. Y es el blue, efectivamente. ¿Qué tienen los blue? Son muy populares. En este caso, yo desconozco, quizás podríamos ahondar ahí un poquito más el valor de cada uno de ellos. Claro. Ya, por qué llegan a ser tan populares. Hay personas que les gusta sentir, digamos, esa respuesta táctil y que se escuchen los clics. Es como una máquina de escribir un poco. John Doe dice, en la noche con los blue es como estar golpeando tarro. Sí. Mira, yo creo que ese es uno de los problemas. O sea, uno cuando de repente está viola en el computador, hay más gente durmiendo, uno está... Claro. Ojo que este tester, como tiene, digamos, una menor superficie, yo creo que de cierta manera actúa también como una fuente acústica. Como que amortigua un Como poco. amortigua, no sé, pero yo creo que en el teclado aquí tuyo se escucha hasta más fuerte incluso. Sí. Mira. Pero la cosa es que, claro, uno está así piola o de repente, no sé, algún día en la mañana, uno se despierta tempranito a estar en el PC, a escribir algo, a jugar, etc. De hecho, el streaming pasado tú estabas jugando Valorant y estabas aquí. Y se escucha. Y claro, después al editar el video, porque como les dijimos lo estamos subiendo a YouTube, se escuchaba un montón y yo decía, pucha, se escucha mucho el teclado. Es porque es blue. Sí. Probablemente lo vayamos a cambiar para las pruebas, pero uno de los más populares. Además, como dijimos, requiere un
digamos, una resistencia de 60 gramos. ¿Cuáles son los otros muy populares para juegos? Como dijimos, los Red, que son lineales, no tienen ese sonido de clic y además, en este caso, son de 45 gramos de resistencia, por lo tanto, es mucho más fácil de presionar. Claro. Por lo tanto, si uno necesita acciones más rápidas, uno se puede ir perfectamente por el Red. Y después salió el Silent Red, como probamos, que tiene las mismas características, pero es menos sonoro. Entonces, si uno quiere, en este caso, un teclado para juego que sea no tan sonoro, que sea muy fácil de, digamos, de presionar, etcétera, que no requiera tanto esfuerzo, el Red y Silent Red son una de las opciones a ir por ellos, ¿ya? Sí, sobre todo, si yo creo que a muchos les pasa que tienen que trabajar de noche, los otros integrantes del hogar están durmiendo, están en otra. Yo creo que lo mejor son switches un poco más silenciosos para no interferir con el resto, porque yo creo que es hasta un problema de hogareño, por decirlo de una forma. Sí, de todas maneras. Sí. Y al final, no sé, después de un tiempo es como que el clic como que ya aburre un poquito, ¿ya? Ahora, dentro de eso, vimos las diferentes características y en realidad es tema de gusto. O sea, no podríamos decir que uno es mejor que el otro, porque, por ejemplo, tú, Salaberry, me comentabas que tenías algunos amigos conocidos que le gustaba mucho, por ejemplo, el Black. Sí. El Black, o incluso el que vimos, el Cherry Green o el Tactile Gray, son uno de los switches que tiene más resistencia. A 80 gramos, el otro vimos que era como 60, 65 gramos. Hay personas que no les gusta mucho que precisamente tú posiciones el dedo sobre una tecla y ya es como que se está presionando. ¿No es Claro, cierto? yo creo que en el fondo es un tema. Hay muchos jugadores que, bueno, o usuarios mejor dicho, que posan la mano sobre el teclado, sobre las teclas, y por solamente tener el dedo encima se puede presionar accidentalmente la tecla sin querer queriendo. Exactamente. Y hay algunos que les pasa. He escuchado varios casos. Sí. Sí. Bueno, en gusto no hay nada escrito, por supuesto. Cherry tiene, en este caso, diferentes switches con diferentes características. A mí, personalmente, y es una de las cosas que les quería comentar, me estoy inclinando harto por el Speed Silver, que se requiere muy poca resistencia, son 45 gramos, es lineal, no es clicky, tiene un recorrido muy pequeño, dijimos que era 1.2 milímetros de pre-recorrido, perdón, y de recorrido eran, tengo aquí un torpedito, 3,4. Entonces es uno de los teclados más rápidos, switches más rápidos del oeste, ¿ya? Mira, y Kraken hizo una observación, dice: ojo que lo que más suena es cuando la tecla choca con la base. claro. Claro, ahí pasa un tema también. Mira, vamos a poner la camarita cenital. Claro, exactamente. Una cosa es que se produzca un clic. Entonces, si notaron la diferencia, el primero es el clic del switch en sí, en este caso el blue, pero lo otro es cuando yo llego hasta el final del recorrido y toca la base. Claro. En ese caso, algunos switches, les vamos a mostrar aquí, traen una gomita. De hecho, este mismo tester, que no lo puede comprar ahí en varias partes, trae esto para... Yo lo saco ahí a la mala, pero trae esa herramienta. Traen estas gomitas que sirven precisamente para ponerlas, yo les voy a mostrar aquí cómo, aquí, ¿ya? Y eso hace minimizar el sonido de cuando toca al finalizar el recorrido. Entonces, claro, en este caso igual se escucha el clicky. Mira, vamos a mostrar acá. Claro, obviamente se escucha ese clicky, pero esa gomita reduce un poquito el ruido cuando choca precisamente la tecla con la base. Es cosa de gusto. Eso generalmente yo por lo menos no lo he visto en los teclados. Claro. A veces los traen de manera independiente en algunos kits que venden.
Pero ojo, el teclado tiene que tener la particularidad de que se pueda intercambiar el switch. Que eso es lo que lo vamos a estar viendo en unos minutos o en el próximo video para quien nos está viendo por YouTube. Sí, exactamente. Hay algunos teclados que tú no puedes sacar la tecla. Vienen totalmente pegados y tú, Ya, si lo claro. tratas de sacar, lo rompes, literalmente. Cerciórese de que en el fondo se pueda sacar la tecla. Claro, la tecla y el switch Sí, en exactamente. particular. Esperamos haber aclarado un poquito los switches más populares de Cherry Red, de acuerdo a las características que vimos, a cómo suenan. Personalmente, y esto lo digo personalmente, me inclino yo por los Speed Silver o el RGB Silver. También en segunda categoría estaría el Silent Red Ujú. y el Red. Pero por supuesto, a quien les gusta, quizás que sea tenga un poco más de resistencia, los Black, o el Tactile Gray, o el Green, o el Cherry Blue también, que está como, yo diría que el Cherry Blue es uno de los más populares porque tiene un poco de todo, está balanceado. O Claro. sea, es táctil, es clicky, no tiene tanta resistencia al hacer la presión, no tiene tanto recorrido, etc. Para mí, depende, yo creo. Para mi casa, ¿Ya? ocuparía uno lineal, que Ujú. no sea clicky, obviamente que no tenga un sonido. Que puede ser el Silent Red, el Red. Exactamente. El Y que Speed tenga Silver. el menor tiempo de activación, de recorrido posible. Y para el trabajo, sí me gusta que sea clicky porque me siento más cool. Bueno, yo no sé si ese como cool que te sientes es como la sensación que tienes tú al presionar las teclas y que vayan sonando y como que... Sí, es como todo un Sí. conjunto. Ya, perfecto. En gusto y colores. Sí, por supuesto. Así es que eso sería, les damos las gracias bueno, para los que están conectados en el stream, no se vayan, porque vamos a hacer el unbox del K70 Pro Mini Wireless, que en el fondo vamos a ver qué switch trae en particular. Y para los que nos vieron en YouTube, les damos las gracias por ver este video. Recuerden, estamos haciendo estos streamings todos los jueves a las 7:30. Vamos tocando diferentes temas, hacemos unbox y se vienen además un montón de otras novedades. Claro. 19:30, horario chileno. Exactamente. Claro. Para quien no está viendo ahí de otras partes.